En el video anterior estuvimos viendo obligaciones negociables para un perfil, digamos, conservador. Estuvimos comparando lo que era el tipo de cambio del dólar MEP, tomando como base el bono AL30, y cómo quedó las obligaciones negociables ante una suba tan repentina del dólar, y vemos que las cotizaciones a veces quedaron un poco atrasadas y por eso nos daba entrada o al menos teníamos que prestarle atención a este tipo de obligaciones negociables. Así como sucede para las obligaciones negociables de perfil conservador, también sucede lo mismo para las obligaciones negociables de perfiles más agresivos. En este video vamos a estar viendo obligaciones negociables para perfiles agresivos donde tenemos casi el doble de ganancia o potencial ganancia en dólares, pero también asumiendo un riesgo. Así que si te interesa dolarizarte con un riesgo implícito dentro de lo que es una obligación negociable, este es tu video. Así que sin más, comencemos. Antes de empezar el análisis, me gustaría hacer una pequeña aclaración que no lo hice en el video anterior, y es cómo yo empiezo a analizar las obligaciones negociables para ver si es factible invertir o no invertir en ellas, más allá del análisis en sí que se requiere para este tipo de inversiones. Empiezo viendo obviamente la cotización del dólar MEP, en este caso conformado por el bono AL30, y que en la última rueda bursátil cerró en 1.285 pesos con 83 centavos. Entonces, a partir de ese número, voy a buscar obligaciones negociables que estén por debajo de los 128.583 pesos los 100 nominales. A partir de ahí, empiezo a buscar obligaciones negociables y bueno, después hago el análisis correspondiente. Aclarado esto, vamos a empezar lo que es el análisis de estas obligaciones negociables. ¿Por qué aclaro esto? Porque en este caso, en este video en particular, vamos a estar viendo obligaciones negociables totalmente para un perfil agresivo, donde obviamente nosotros podemos llegar a invertir en estas obligaciones negociables o tener también parte de la cartera, no toda la cartera, en este tipo de activos debido al rendimiento que da cada uno de ellos. Así que bueno, hecho esta aclaración, empecemos con el análisis de este tipo de activos. El primer activo a analizar en este video es la obligación negociable de celulosa clase 20, cuyo ticker es CRCLO, y los 100 nominales terminaron cotizando en 124.010 pesos. Vayamos un poco a lo que son los datos técnicos de esta obligación negociable, cuyo vencimiento es el 8 de febrero del 2026, queda un poco menos de un año. La compra mínima se realiza de a un nominal y la legislación aplicable es ley argentina. A estos precios vemos que tiene una paridad del 94,53% y una tasa interna de retorno del 15,76%. Vayamos a analizar también un poco lo que es el flujo de fondo de esta obligación negociable, y es una obligación negociable que paga trimestralmente los meses de mayo, agosto, noviembre y bueno, febrero, que realiza su último pago. El próximo pago va a ser el 8 de mayo del 2025. Allí vamos a estar recibiendo una renta de $2 cada 100 papeles que tengamos en cartera, y debemos decir que esta es una obligación negociable bullet, ya que devuelve amortización en el último pago de la vida útil de esta obligación negociable. Vayamos a ver un poco, no solamente que estos números ya parecen sumamente atractivos, sino que vayamos a ver la calificación y por qué digo yo que esta es una de las obligaciones negociables que tienen un perfil de riesgo, digamos, agresivo y más allá que moderado, ¿sí? Según Fixer, Celulosa Argentina, lo podemos llegar a ver que la calificación es de una triple B menos para la deuda de largo plazo. Esta obligación negociable en particular, que es de la clase 20, la vamos a estar buscando acá, también recibe, como vemos en pantalla, una calificación de triple B menos. Vamos a ver el último informe de Fixer, que fue el 26 de diciembre del 2000, perdón, el 19 de diciembre del 2024, y vemos por qué le bajó la calificación Fixer a celulosa. Acá tenemos una de las pequeñas explicaciones que da. Obviamente después, si ustedes quieren, se meten en la página, descargan el PDF y lo pueden analizar, y dice que la baja en las calificaciones y las asignaciones
obligaciones responde a la generación de flujos negativos en un entorno adverso, limitada liquidez y elevado riesgo de refinanciación. Por eso, bueno, Fixer tenía una cierta calificación de esta obligación negociable, perdón, de esta empresa, mejor dicho, y bueno, decidió bajarle la calificación el 19 de diciembre del 2019. Por eso, cuando nosotros analizamos una obligación negociable, también tenemos que tener en cuenta lo que es en sí la calificación de riesgo de la deuda a largo plazo. Y ahora vayamos a analizar a la reina de las empresas que emiten obligaciones negociables para perfiles agresivos, ¿sí? Esta empresa se trata de la obligación negociable de generación mediterránea Central Térmica Roca, clase 23, cuyo ticker es MRCOO. Y los 100 nominales terminaron cotizando en 120.010 pesos. Y acá hago un alto, fíjense que nosotros tomamos en base el dólar MEP en 1.285 pesos y acá nos estaríamos, digamos, dolarizando implícitamente a 1.200, o sea, 85 pesos menos de lo que haríamos o nos dolarizaríamos haciendo dólar MEP. Entonces, por eso, cuando hablamos de dolarizarnos, también tenemos que hablar de obligaciones negociables que tienen dentro de sí también un dólar MEP implícito, ¿sí? En este caso, estaríamos pagando un dólar a 1.200 pesos, pero ya vamos a ver cuál es el costo de pagarlo 85 pesos menos. Vayamos a los datos técnicos de esta obligación negociable, cuya fecha de vencimiento es el 20 de enero del 2026, la lámina de compra mínima es de un nominal y la ley aplicable es ley argentina. Tiene una paridad del 91,46% y una tasa interna de retorno del 22,57%. Vayamos a ver lo que es el flujo de fondo de esta obligación negociable que paga semestralmente y quedan solamente dos pagos. En julio del 2025 y el 20 de enero del 2026 estaría cumpliendo su último pago. El próximo pago es, como dije, el 20 de julio del 2025 y vamos a estar recibiendo solamente renta de $4.71 los 100 papeles que tengamos en cartera. Es una obligación negociable bullet, ya que devuelve amortización en su último pago. Ahora vayamos a ver un poco lo que es la calificación de riesgo de generación mediterránea, que la tenemos acá, y vamos a ver que la obligación negociable, la última fecha de calificación fue el 20 de febrero del 2025 y para las deudas a largo plazo tiene una calificación de BBB+. Y vayamos a lo que sería la obligación negociable en cuestión que estamos analizando acá, que es la clase 23, y la vamos a buscar en la página de Fixer y vemos que la obligación negociable clase 23 también tiene una calificación de BBB+. Y está aquí el riesgo que implica, digamos, invertir en este tipo de obligaciones negociables. ¿Nos dolarizamos mucho más barato que haciendo dólar MEP? Sí, pero estamos asumiendo el riesgo, ¿sí? El riesgo de ciertas cuestiones que trae aparentado la empresa en cuanto a una reestructuración de la deuda o futura reestructuración en la deuda. Vayamos hablando en potencial para no caerle a esta empresa que, bueno, aquellos que tenemos obligaciones negociables de generación mediterránea, sabemos en dónde nos metimos y sabemos bien el riesgo que conlleva tener en cartera este tipo de activos. Siguiendo con esta misma empresa, vamos a analizar ahora la obligación negociable clase 39 de generación mediterránea, cuyo ticker es MR39O y los 100 nominales terminaron cotizando en 123.000 pesos. Fíjense que en la obligación negociable anterior nos estábamos dolarizando a 1.200 pesos, en este caso nos estamos dolarizando a 1.230 pesos. Es una forma de ver un poco cuáles, digamos, los beneficios de, entre comillas, de invertir en este tipo de activos donde nos estamos dolarizando a mucho menor precio que haciendo un dólar MEP. Pero más allá de eso, vayamos a ver un poco los datos técnicos de esta obligación negociable, cuya fecha de vencimiento es el 1 de noviembre del 2031. La compra mínima es de un nominal y la legislación aplicable es Ley Nueva York. Ahora vayamos a ver un poco la paridad, la cual se encuentra en torno a los 91,67% y tenemos una tasa interna de retorno del 13,98%. Vayamos a analizar un poco lo que es el flujo de fondo de esta obligación negociable en particular y vemos
que es una obligación negociable de pago semestral y está pagando los meses de mayo y los meses de noviembre. Es una obligación negociable amortizable, ya que a partir del 1 de mayo del 2026 vamos a estar recibiendo amortización y renta al mismo tiempo. Obviamente la amortización va a ir subiendo a medida que vayamos recibiendo los pagos hasta completar el 100% de lo que sería la amortización en sí. El próximo pago es el 1 de mayo del 2025. Vamos a estar recibiendo una renta de $5.53, los 100 papeles que nosotros tengamos en cartera. Voy a dejar un poco acá el flujo de fondo para que vean que es realmente muy atractivo esta obligación negociable en cuanto a flujo de fondo se refiere. Y bueno, ahí está entrar o no en este tipo de empresas para poder, digamos, invertir. Tenemos en cuenta el flujo de fondo, tenemos en cuenta el riesgo, parte de la cartera invertimos en estos tipos de activos. Bueno, esa respuesta la tiene cada uno en función al riesgo que quiere asumir. Vamos a analizar ahora la última obligación negociable que pertenece al grupo Albanesi, cuyo ticker es LECGO. Los 100 nominales terminaron cotizando en 122.500 pesos y vayamos a analizar un poco lo que serían los datos técnicos. Es una obligación negociable que vence el 30 de agosto del 2027. La lámina mínima de compra es de a un nominal y la ley aplicable es ley argentina. La paridad está en torno a los 94,40% y tiene una tasa interna de retorno del 12,86%. Veamos un poco lo que es el flujo de fondo y vemos que es una obligación negociable que paga semestralmente los meses de agosto y los meses de febrero. Es una obligación negociable bullet, ya que devuelve amortización en su último pago y el próximo pago es el 30 de agosto del 2025 y vamos a estar recibiendo una renta de $4.86 los 100 papeles que tenemos en cartera. Vayamos a ver un poco la calificación que le da en este caso Moody's a esta obligación negociable. Antes vamos a ver un poco lo que es la escala de calificación que la vemos acá en pantalla, que va desde AAA, pasando por AA y así sucesivamente hasta D, para saber un poco también cómo califica Moody's a las obligaciones negociables. Una vez que tenemos en cuenta cómo las califica, vayamos a la calificación que le da Moody's a la obligación negociable, o mejor dicho, a la empresa Albanesi. Vemos que tiene una calificación de riesgo BBB+. Entonces, por eso inferimos, obviamente, que es una obligación negociable para un perfil un poco más agresivo de lo que vimos ayer. Así que bueno, estas son las obligaciones negociables que trajimos hoy en día para un perfil agresivo y nada conservador. Como conclusión podemos decir que si bien en el video anterior vimos obligaciones negociables para un perfil conservador, en este video hicimos todo lo contrario, ya que bueno, con la cotización del dólar MEP y la suba repentina del mismo, se fueron abriendo diferentes tipos de oportunidades, pero no solamente para un perfil conservador, sino que también para un perfil agresivo, como es en el caso del día de hoy de las obligaciones negociables que fuimos analizando. Tengan en cuenta que son obligaciones negociables en donde no tenemos que invertir todo nuestro capital. Aquellos que se animen a invertir en estas obligaciones negociables tienen que tener en cuenta el riesgo que hay implícito dentro de la inversión de estas obligaciones negociables. Obviamente tenemos retornos mucho más jugosos o inclusive el doble que las obligaciones negociables que vimos en el último video, pero así también conlleva un riesgo invertir en ella. Como dije anteriormente, no es cuestión de meter el dinero en todas estas obligaciones negociables, pero quizás una parte muy pequeña de nuestra cartera podría ir a estas obligaciones negociables, aquellos que tienen el perfil como para invertir en obligaciones negociables que tienen una calificación como la que vimos en el video de hoy. Así que bueno, sin más, como siempre decimos, esto no es una recomendación y más hoy no es una recomendación de compra ni de venta de activos, solamente es una mirada de un inversor al igual que ustedes y obviamente de un ejecutivo en mercado de capitales. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que esto son obligaciones negociables que tienen sus riesgos. Traten de analizarlas ustedes y de ver si es factible que inviertan acá o no. Así que sin más me voy despidiendo y buenos negocios.